Doctora, mil disculpas, ocurrió un problema. Eh, se cortó, se cortó el Zoom. Por favor, le pediría que continuemos con el seminario. Está sin audio. Bueno, ahora sí. No la escuchamos. Doctora, su audio, por favor. Doctora, no le escuchamos. Nada. Hola, hola. Hola, Ahora hola. sí. Le Ahora escuchamos, sí. licenciado, le escuchamos. Ahora sí. Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Muy bien. Estábamos en los ejemplos de discordancia. Estábamos en estos ejemplos, ¿sí? Muy bien, veamos. Hay ejemplos de pronombres ambiguos, ¿sí? Estábamos preguntando, muy bien, retomando nuevamente el tema de los ejemplos de los errores de pronombres ambiguos, ¿cuál de estos dos incisos creen que es el mejor redactado? ¿El A o el B? El artículo científico se indexó a una base de datos para que éste se publicara en los portales más importantes del mundo. O el B, el artículo científico se indexó a una base de datos para que se publicara en los portales más importantes del mundo. Parecen igual, pero hay un infiltrado ahí. Me parece la A, licenciado. ¿Cuál es el bueno? ¿El A o el B? El A, El A es el bueno. El bueno es el A. ¿El A? ¿El A? Sí, El me B. parece. ¿El B? El B. 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 Y sí, el B. El B es el bueno. El A no. ¿Por qué no? Porque bueno, valga la redundancia, este pronombre es ambiguo, no es necesario. La oración se entiende sin necesidad de usarlo. Entonces, el artículo científico se indexó en una base de datos para que se publicara en los portales más importantes del mundo. Entonces, no es necesario ponerlo. De por sí, la oración ya es entendible. ¿Sí? Porque además estamos hablando solamente del artículo científico. ¿Cierto? No podemos, ¿para qué usarlo dos veces? No hay más sujetos acá. Pero Eso, se equivocó. ¿ve? Entonces el B es el correcto. El licenciado se equivocó. La A, dicho, pero era el B. El B es el correcto. El B es el correcto. Estamos hablando de los errores. Y los errores siempre se van a ver en azul. El error se va a ver en azul. ¿Sí? El error. Este es un nombre y no lo necesitamos. No es necesario utilizarlo porque Va a terminar, ¿no? la oración se entiende sin necesidad de usarlo. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos de errores de puntuación. Cuando escribimos un párrafo y utilizamos varios signos de puntuación, ¿qué es lo que sucede con el lector? Lo lee a trompicones, lo lee a tropiezos. Entonces, ¿cuántos signos de acá creen que deberíamos borrar? ¿Cuántos? A ver, cuando se ha llevado a cabo una investigación científica, uno de los objetivos es la publicación del trabajo para que lo conozca la comunidad científica. Un buen investigador
debe ser también un buen comunicador, pues la mala redacción de un trabajo puede impedir o dificultar la publicación. ¿Cuántos signos de acá deberíamos borrar? ¿1, 2 o deberíamos mantenerlos todos? 1, 2, 3 o todo está bien. Uno, 2, 3, 4. ¿Cuántos? ¿Alguien dice algo? ¿Cuántos debemos borrar? ¿O ninguno? ¿Nadie? ¿O me escuchan o nadie? ¿O ninguno sabe? ¿No? Ok. Ups. ¿No? ¿Nadie? ¿O no me escucha? Ups, creo que hay algún problema, ¿cierto? Se la escucha, Lisa. Ok, ok. En el chat ok. está. En el Muy chat bien. está. En el chat. Sí. Ok, ¿dónde está el chat? Aquí. ¿Cuántos? Ninguno. Ok. 3. Muy bien. 3. Ninguno. Muy bien. Aquí les doy la respuesta. Se ha salido. ¿Qué estamos haciendo? Acá está. Muy bien. ¿Cuántos tenemos que borrar? 3. 3, 1, 2, 3. Estas 3 comas son insuficientes. O sea, son demasiadas. Solamente estos son necesarios. ¿Por qué? Porque cuando leo un artículo, tiene que ser de una lectura corrida, fácil, entendible. Pero si leo con comas, puntos, y son demasiados, entonces ya no se hace fluido. Ya no se entiende mucho. 1, 2, parecen oraciones sueltas, ¿entienden? Entonces, por ese motivo, hay que borrar estos 3. No son necesarios. Otros, los errores tipográficos, y esos son cuando usualmente escribimos demasiado rápido y nos los comemos una letrita, ¿no? Y por más que leemos 10 veces el documento, no lo vemos. Parece que está bien todo, ¿cierto? Y las faltas ortográficas, que generalmente pasan en los tiempos verbales de futuro y en los pretéritos, ¿no? En los pasados. Ahora, en este párrafo, ¿cuál es el error tipográfico y la falta ortográfica? En vez de C, está S. Ese es el error tipográfico. ¿Y la falta ortográfica? Acento utilizará. Exacto, muy bien. Muy bien, esos son los errores. Aquí está en azul. El C es un error porque nos hemos comido la E. Y acá en la tilde. Si vemos un artículo que no tiene tilde, no podemos entenderlo. ¿Qué tiempo será? Para los que son expertos en lengua, leer un artículo, una palabra que no tiene una tilde es horroroso, es pasado, es presente. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Entonces, esos errores cuentan mucho a la hora de escribir un artículo científico. Errores de redundancia. Acá, ¿cuál es la redundancia? Cuando se redacta un artículo científico, se requiere precisión, claridad, brevedad. Es decir,
se redactará de forma clara, concisa, de fácil entendimiento. Redacta, redactará. Redacta, redactará. Redacta, redactará. El de redundancia. Redundancia significa que repito las cosas, ¿no? Repito las palabras. Clara, claridad. Claridad, clara, exacto. Es redundante. Si ya he dicho con claridad, entonces ya no es necesario decir de forma clara. Otra. ¿Hay más? ¿Hay alguna más? Precisión concisa, quizá. ¿Ya? Pues, ¿Sí? Con precisión y de manera concisa. ¿Y qué más? ¿Hay algo? Bueno, ya, hasta ahí. Muy bien. Clara, concisa, que estos dos términos ya no son ya no son necesarios porque son redundantes. Al decir precisión, claridad, brevedad, ya he dicho estos dos. Fácil entendimiento, ya, bueno. Pero estos ya no son necesarios. Ya no es necesario, es decir, y utilizar sinónimos. Ya no es necesario volver a aclarar lo que ya está claro. Por eso, una redacción de un artículo tiene que ser claro, preciso y no redundante, no volver a explicar, porque además es corto. Simplemente tenemos como 5 páginas en un artículo largo y nos falta hojas para explicar todo lo que queremos decir. Entonces, no es necesario, no tenemos que redundar en las explicaciones. Otros errores de abreviaturas. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? ¿La A o la B? ¿Cuál creen ustedes? yo creo que la B. La B. La B. Exacto, la B. La B es la correcta y la incorrecta es la A. ¿Por qué la incorrecta es la A? Porque cuando empezamos a escribir o queremos poner una abreviatura, primero tenemos que escribir lo que significa en su totalidad la abreviatura y poner la misma entre paréntesis para posteriormente, durante todo el texto, después, ¿no? que vayamos escribiendo, podamos usar simplemente la abreviatura. Si ponen una abreviatura y el lector, ¿no? El revisor dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es doy? Si yo no sé qué es doy, entonces yo diré, se ha equivocado, este es mal escrito. No se escribe el verbo dar así. Para mí sería eso. Pero no, es una abreviatura y necesito que el redactor, que el investigador escriba primero todo el significado de la abreviatura en primera instancia, ¿sí? Ese es otro de los errores. Otro error, exceso de bibliografía. Y esto pasa en el apartado de discusión. Algunos investigadores piensan, bueno, que cuanta más revisión bibliográfica haya, el documento está mucho más sustentado, ¿cierto? Y entonces van a poner y mencionan otro y otro y otro autor, y al final no se entiende. No se entiende, no es necesario poner tantos, solo los más relevantes, los de última generación, por así decirlo, los de 3 años antes, 5 años antes como máximo. Pero no es necesario poner tantos, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el exceso? A ver, ¿cuál es aquí el verdadero, el que debería estar y cuál no? ¿O cuántos deberíamos borrar?
Pérez sostiene que un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las previsiones de ingresos por año 2005 como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales, Villa 2008, y financieros por un determinado periodo de tiempo, Reyes 2020. ¿Cuál es válido? ¿Cuál debería ser válido? Y el resto debería ser parafraseado. ¿O cuántas de que deberíamos borrar? Una, dos, tres. Licenciado, por favor, su audio. Licenciado Justo, Carmelo. Ahora, oh Dios, ¿me escuchan? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Licenciado Justo, por favor. Usted también, Lick, podría desactivar su audio. El licenciado debe tener algún problema. Oh, ok. Por favor, su audio. ¿Así? ¿Está bien? Ahora sí. Sí. Ok, bien. Muy bien. Acá tenemos el exceso de bibliografía. Por eso es que no se entiende el párrafo. No sé si este es el verdadero, no sé si este es el verdadero, o si este, o si este. Para mí todos no valen. ¿Por qué? Porque uno solamente dice esto y ni siquiera es una cita, no sé si es parafraseada de este, o si este ha dicho esto, o si este ha dicho esto, o si él ha dicho todos y todos están dentro de este. Es una mezcolanza total. No se entiende. No dice según Pérez, o según Burano, o según Villa, o en palabras de... No hay, es un exceso total de bibliografía y no se entiende nada. Si queremos referirnos a algún autor, entonces deberíamos decir según tal autor o de acuerdo a, o Pérez menciona que, ¿cierto? No hay ningún tipo de referencia de esa manera en este párrafo. Por eso es un error. Otro error que cometemos al redactar generalmente la parte de las discusiones. Otro ejemplo serían los anglicismos. Es que muchos también investigadores usamos palabras prestadas del inglés, pues se llaman anglicismos, para ponerlos en nuestro texto. Es un error, por los revisores es contemplado un error. ¿Por qué? Porque si la revista es en español, en castellano, el castellano tiene todas las palabras del inglés. Solamente necesitamos buscar su correspondencia en inglés, en castellano. Por lo tanto, si queremos poner attachment, por ejemplo, una palabra en inglés, en castellano su correspondencia sería anejo. Cada documento lleva attachment, un número serial. Lo correcto debería ser, cada documento lleva anejo, un número serial. Igual cuando usamos la palabra mail, el mail de referencia. No, eso también está incorrecto. Lo correcto sería el correo electrónico de referencia es, bueno, ¿sí? Entonces, debemos tratar de evitar el uso de palabras en otro idioma.
en inglés u otro idioma. Y el lenguaje, o ejemplos de lenguaje, bueno, aquí es el lenguaje formal en realidad es un artículo científico debería ser escrito en lenguaje formal, ¿sí? Y los errores acá son de lenguaje informal. Al ser un artículo, un científico necesita tener un lenguaje, debería estar escrito en un lenguaje fino, ¿no? Formal, y no usar términos muy coloquiales. Como aquí, se obtuvo un montón de resultados. Un montón es una palabra muy coloquial que no es admitida como lenguaje formal. O se ha abierto un hueco en la investigación. Un hueco. Tal vez sería mejor usar una brecha, ¿no? O otro término que no sea tan coloquial, tan, bueno, tan como ustedes me entienden, tan coloquial. Entonces tenemos que utilizar palabras formales, palabras de un lenguaje escrito, muy fino, muy bueno, así por decirlo. Esos son los errores más frecuentes en el contenido de los textos. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a la estructuración. Una vez que hemos redactado, hemos subsanado nuestros errores de redacción, ¿ahora qué hago? Tengo que estructurar en base a qué? A las normas APA. Que, bueno, los de humanidades, ciencias de la educación, ciencias sociales, usamos el APA para organizar, estructurar, para uniformar el escrito. Porque ellos nos dan, APA nos da una referencia, ¿no? De cómo debería ser nuestro artículo. Entonces, ¿qué nos dice el APA? Nos dice, ¿qué tipo de letra usar? Times Roman. ¿Qué tamaño? Tamaño 12. ¿Qué interlineado? 1. ¿Qué márgenes? 2.54 a todos los lados. ¿Y cuánto de sangría? Simplemente 3 espacios, como lo vemos en este ejemplo. Este es un ejemplo de un artículo sacado de una revista arbitrada. ¿Sí? Una revista que es conocida a nivel mundial, es una de las más reconocidas del mundo, Science Direct. No sé si, bueno, yo creo que muchos de ustedes la conocen porque es una revista arbitrada. Entonces, este es un artículo sacado de esa revista. Y acá podemos ver lo que nos dice la APA acá, dice que tenemos que escribir en letra 12, Times Roman, punto C, a un punto de interlineado, y con esta sangría, miren acá, es una sangría, ¿cierto? Bueno, ya sabemos cómo, qué letra usar y los márgenes y todo. Siguiente, seriación. ¿Qué es la seriación? Es la numeración. Algunas editoriales, algunas revistas, no piden números, pero en el caso de que sí se solicite, deberían ser escritos en números arábicos, seguidos de un punto. Y el orden, y todos deberían tener el mismo orden sintáctico. 1 punto espacio, introducción, 2 punto espacio, introducción, 3 punto espacio y los demás, ¿cierto? Esa es la seriación, no hay por dónde perderse, no hay más. Los títulos y si hubiese subtítulos, ¿sí? Si hubiese subtítulos más grandes, entonces, ¿cómo tienen que estar escritos? El título tiene que estar centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. Y el subtítulo tiene que estar alineado a la izquierda, a este lado, negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. En este caso, el APA nos dice que tiene que estar
alineado a la izquierda. Pero en el ejemplo anterior, la revista solicita que los subtítulos estén centrados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que pide la revista para que todo sea uniforme. Si no hay ese requisito, entonces tenemos que regirnos a lo que dice APA. Siguiente, las tablas. Acá también hay muchos errores en las tablas porque presentan tablas con líneas verticales y eso no debe hacerse. No debe haber líneas verticales, solamente líneas horizontales. Muy bien, ¿cuáles son cómo debe estar estructurada la tabla? Tiene que tener número de la tabla, lo primero. El título de la tabla. El encabezado y solamente los encabezados o subtítulos tienen que tener líneas que los diferencien, ¿sí? Solamente eso. No tiene que tener acá líneas verticales ni líneas horizontales, ¿sí? Solamente el encabezado y los totales, en este caso, los subtítulos más importantes. Nada más. Acá tiene que tener la nota. ¿Qué dice la nota? Tiene que dar una breve explicación de lo que está reflejado en este cuadro. Como acá, esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo con la zona donde viven y por lo tanto del estrato social. Si tuviera fuente significa que esta tabla ha sido extraída de algún libro, entonces la fuente debo añadirla acá al lado. El autor, el año, el número de página, o bien el título del libro, el año y el número de página, ¿sí? Entonces no tengo que poner más datos que estos. Y tenemos que tener cuidado también con los colores que usamos. A veces las revistas son solamente en blanco y negro. Entonces, cuando usamos colorcitos, no se distingue muy bien esas líneas y hay una confusión. Entonces, si lo hacen en tono de grises, está bien. Pero si la revista admite colores, entonces tal vez puedan usar colores, pero de contraste, ¿no? Muy bien, tablas. Ahora las figuras, no se llaman gráficos, se llaman figuras. Se pone figura, el número de la figura, el título de la figura, la imagen. Acá nosotros podemos utilizar la imagen que nosotros deseamos. Esto no está estandarizado. Puede ser barras, tortas, pero eso sí que no sea en 3D, porque en 3D hay mucha confusión, ¿sí? Sino lo más entendible posible. Acá la nota correspondiente a la figura. Y acá está la fuente. Esto ha sido sacado de este libro, de esta página que ha sido escrita por él y este año. Bueno, aquí dice toda la referencia bibliográfica. Pero también solo podemos poner el autor, el año y la página. Con eso ya está listo ya está lista nuestra figura, ¿sí? ¿Qué más nos dice el app? La citación, que este es un tema bastante discutido. Bueno, es fácil elaborarlo. Una vez que ustedes se memoricen estas pautas, ya no va a haber tanta confusión. Pero cuando la cita tiene menor de 40 palabras, ustedes van a contar con el Word cuántas palabras tiene esa cita, van a marcar, y si tiene menos de 40, entonces va unido a su texto, a lo que están escribiendo, va unido, no va en otro párrafo aparte, va unido y va entre comillas, siempre comillas. ¿Quién lo ha citado? Puedo citar de estas dos maneras. Primero,
el apellido del autor y el año y el número de página al final. ¿Sí? O bien puedo citar al final, después de las comillas, al final, el autor, el año y el número de página. El punto va después de la cita, no antes. Este puntito que ven acá va al final, no va aquí. No hay punto aquí, no existe, sino acá. Y siempre entre comillas. Si pongo acá el apellido, el nombre del autor y el año, acá al final ya no necesito poner otra vez el apellido del autor y el año y el número de página. Ya no. Si pongo arriba, ya no pongo abajo. Solamente puedo poner de estas dos formas, no más. ¿Sí? No unir las dos, esta y esta, no. Solamente de estas dos formas, nada más. ¿Bien? Muy bien. Si el texto es mayor de 40 palabras, mayor, y eso, bueno, se ha visto que no es muy usado en los artículos de revistas indexadas porque generalmente se parafrasea. Se usan citas menores a 40 palabras o parafraseadas, porque copiar todo un texto ocupa, un texto largo ocupa mucho espacio. Y es lo que no tenemos en nuestro artículo, espacio, ¿no es cierto? Entonces, pero si habría la necesidad de citarlo, entonces se cita igual, de la misma forma que antes. Si pongo el apellido del autor y el año, abajo al final solo pongo el número de página. Pero si no pongo acá el autor y el año, entonces aquí al final tengo que poner apellido del autor, año y página. ¿Sí? Y no tiene comillas, no tiene comillas. El punto va antes de la referencia, ¿no? Del autor, del año y de la página, va antes. Esa es otra diferencia. Además, va metido, tiene una sangría que lo diferencia del resto del párrafo. Eso nos dice que es una cita textual y que ha sido importante citarla. Aunque sea más de 40 palabras, debe tener relevancia de alguna manera, ¿no? En el texto. Por eso la hemos citado, por eso está ahí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Citas indirectas o las parafraseadas. Estas hay muchas de estas que las vemos más en los artículos. Cuando parafraseamos, a veces, bueno, no usamos el número de página. Solo hacemos referencia al autor y el año entre paréntesis y no es necesario el número de página. Pero ¿cuándo no es necesario? Cuando hemos parafraseado 2 ideas, 3 ideas o más ideas de este autor. Pero si solamente estamos parafraseando una idea y es muy fácil encontrarla en ese texto, entonces, por más que sea parafraseada, necesitamos poner el número de página. ¿Sí? Y eso se ve en el plagio también, ¿no? En el tipo de plagio. Cuando se ha encontrado una idea que es exactamente como ha dicho el autor y no han puesto el número de página, entonces ya lo consideran como plagio. Entonces, en esos detallitos hay que tomarlos muy en cuenta. La lista de referencias o la bibliografía, que también tiene que ser con esta sangría, elaborada con esta sangría francesa. Pero, ¿cómo debo citar esta bibliografía? He puesto algunos ejemplitos. Ustedes van a revisar un poco más. Aquí estoy citando, acá estoy citando los que más usamos, ¿sí? Un libro, por ejemplo. ¿Cómo cito el libro?
pongo el apellido del autor, el apellido principal. En nuestro caso, si fuéramos nosotros, el apellido paterno, por ejemplo. El apellido. Coma, pongo una comita, no punto, sino coma. La inicial del primer nombre. La inicial del primer nombre seguido de un puntito. La inicial del primer nombre, no la inicial del primer apellido, la inicial del primer nombre. El año, entre paréntesis, seguido de un puntito. El título, y aquí hay un error porque este título tiene que estar en cursiva. Este título tiene que estar en cursiva, mil disculpas, no somos perfectos, pero este tiene que estar en cursiva. Luego, la ciudad y finalmente editorial. ¿Sí? Muy bien. Así es, de esta manera se cita un libro. ¿Cómo se cita la revista? Una revista, si he buscado una revista y he encontrado un artículo que me pueda servir, entonces, ¿cómo cito? Si acá tiene dos autores, entonces el apellido de los dos autores, aquí está, apellido, coma, inicial del primer nombre, punto, y luego coma, punto, coma, ¿sí? Luego el apellido del segundo autor, coma, la inicial del nombre, punto. La fecha de publicación, ¿cuándo ha sido publicado? En agosto 2020. El título del artículo, aquí está, título, que no es en cursivas. ¿Pero qué es en cursivas? El nombre de la revista. Eso va a ir en cursivas. Luego va a ir el volumen, el número sin espacio, pero va a ir entre paréntesis. Aquí en medio no hay un espacio. Seguido de una coma y las páginas, el número de páginas. ¿Sí? Esta es la forma de citar una revista. Si es una revista electrónica, si la he encontrado en la red, en un HTTP, voy a seguir el mismo formato. Aquí está. Es el mismo que hemos hecho anterior, con la única diferencia que tengo que poner esto. Recuperado de esto. ¿De dónde lo he recuperado? De esta página web. Ya está. Listo. Con que hagamos de esta forma, ya está bien nuestra referencia bibliográfica. Si veo una tesis de grado, ¿cómo cito la tesis de grado? Entonces, primero el apellido del autor, luego el inicial del primer nombre, el año, el título en cursivas, el título de la tesis. Luego tengo que especificar si es una tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis de doctorado. Y el nombre de la institución y el lugar. Si fuera una tesis recuperada de la web, ¿qué hago? Pongo todos los mismos datos y recuperado de tantos, la página web. ¿Sí? Estos son los cuatro, los cuatro más usados, digamos, en las bibliografías o en la elaboración de la referencia bibliográfica. Pero acá tenemos muchos más ejemplos que se los voy a dejar para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Si es un libro electrónico, si es un capítulo del libro, publicaciones periódicas, se los dejo acá y también les dejo el link de las normas ZAPA, del catálogo, para que ustedes también puedan corroborarlo, comprobarlo, vean cómo es. Se los dejo también acá el link para que lo vean a detalle, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre la indexación. Si hasta aquí he hecho bien, he hecho mi artículo, he revisado la ortografía, lo he puesto uniforme en base a las normas ZAPA, entonces, ¿cómo lo indexo? ¿Qué es indexación? Indexación o indización, que es lo mismo. Indexación es que va a formar parte de un índice en una base de datos que está registrada a nivel
Latinoamérica, Iberoamérica o a nivel mundial. Eso es indexar. Tratar que mi artículo vaya a formar parte de una revista y que esta revista forme parte de una base de datos que está registrada a nivel mundial. Ese sería un logro, ¿no es cierto? Aquí les he puesto uno, que es una revista científica. Son publicaciones periódicas que presentan especialmente estos artículos científicos de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Cualquier área de la ciencia. Muy bien, entonces, ¿qué hago primero? Las características de las revistas científicas electrónicas. Si yo ya quiero indexar, ¿dónde indexo? ¿Cuáles son las características? Voy a ver dónde puedo acceder a publicar mi artículo, si considero que es exacto, si considero que es bien, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles son las características? El costo. Hay revistas que realmente tienen un costo demasiado elevado, ¿sí? Y esas generalmente son las de acceso restringido. Esas revistas van a formar parte de las revistas Q1 y Q2 que les voy a explicar a continuación. O también puedo publicar en un bajo costo y que vaya a formar parte de las revistas de acceso abierto que están disponibles para todo el mundo, que también se paga, pero es un costo ya más accesible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la periodicidad de esta revista? Puede ser de cada 2 meses se publica, cada 6 meses se publica, cada año se publica. La periodicidad es una de las características, ¿no?, de estas revistas. El impacto de estas revistas se mide de acuerdo a las citas que han hecho otros investigadores o la comunidad científica de estos artículos o de estas revistas. ¿Cuántas veces han sido citadas? ¿Cuánto impacto ha tenido en la comunidad científica? También los requisitos que solicitan estas revistas. Entonces, a veces son muchos, a veces son pocos. Entonces, tengo que ver los requisitos. Y el idioma. Hay revistas que no solo piden en español, sino piden en inglés u otros idiomas. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo se clasifican las revistas? Se clasifican en revistas de primera categoría, Q1, de segunda categoría, Q2 o B, de tercera categoría, Q3 o C, y de cuarta categoría, Q4 o C, o A, B, C, D, este es D. Y las demás, porque hay más, ¿no? Pero solamente se consideran estas, A, B, C y D. Perdón, aquí es D. Ahora, las revistas de acceso restringido pertenecen a las de primera y segunda categoría. Solamente, ¿cómo accedo a estas revistas o a estos artículos? A través de permisos institucionales. La institución tiene que pagar ciertos aranceles a estas bases de datos para que puedan acceder los usuarios de esta entidad a descargar los PDFs de esos artículos, ¿sí? Entonces, si no tengo el acceso a través de mi institución, no voy a poder abrir esos portales. Los de acceso abierto se encuentran a partir de la Q3, Q4 y las demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Estas Q1 y Q2 pertenecen a las revistas de las científicas arbitradas e indexadas. Pero ¿cuáles son las arbitradas? ¿Por qué se llama arbitradas e indexadas? Estas arbitradas significa
porque son revisadas por un grupo de expertos, por un par de expertos a nivel mundial, a nivel Iberoamérica, Latinoamérica, y estos expertos dan la certificación de calidad, los respaldos institucionales que indican que ese artículo, esa revista es buena, porque son expertos en el área los que revisan estos artículos y estas revistas. Por eso tienen un alto costo, por eso tienen un proceso editorial complejo. Las revistas arbitradas, indexadas, tienen un proceso editorial complejo. Pasan por el proceso de clasificación que hemos hablado antes, al inicio, un proceso de revisión por los revisores, estructuras y contenido, lo que les había explicado antes, y revisión por expertos en el área de estudio. ¿Para qué? Para obtener estos respaldos institucionales, normas y políticas editoriales internacionales que dan la consistencia al proceso investigativo a través de la emisión de estos permisos institucionales. Y también dan la certificación de calidad en cada uno de estos procesos. Es decir, primero va al grupo editorial. Una vez que ha pasado por el grupo editorial de clasificación, da un aval, una certificación que ha pasado por ahí y está bien. Luego pasa por el grupo de revisión. Entonces el grupo de revisión, una vez que lo ha leído, da un certificado de calidad indicando que ya está bien, que no contiene errores, que todo está perfecto. Y finalmente el grupo de expertos. Entonces, en cada uno de estos procesos de edición y revisión se obtiene, obteniendo de esta manera la indexación a base de datos más grandes del mundo. Dan esta certificación y luego luz verde para indexar a estas bases de datos, que, bueno, las más grandes del mundo, obviamente. Y otra característica de las arbitrajes es su costo, es relativamente alto, el costo es muy alto y tarda también mucho tiempo, 2 años o más, 2 años como máximo, creo que sí. Son tarifas muy elevadas y el idioma que lo piden en varios idiomas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre solamente las indexadas? Las indexadas es que no pasan por un grupo de expertos en el área y los expertos no están reconocidos a nivel mundial, ¿sí? No están reconocidos. Sí pueden ser expertos, pero reconocidos en el área, solo en el área, en un departamento, en un país, pero no al nivel latinoamericano, ni a nivel iberoamericano, ¿no? Entonces, no son reconocidos a nivel mundial. Pero también estas indexadas son revistas buenas, son de calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican estas revistas indexadas? Uno, por la calidad del trabajo académico, que pasa por el proceso que ya les había mencionado antes, originalidad, es inédito, si los datos técnicos son precisos y si son comprobados. La información del autor, el autor tiene que tener un ORCID o tiene que estar suscrito a un ORCID. El resumen de contenido tiene que estar bien elaborado, el uso de la palabra clave, el abstract, la traducción también, la periodicidad que tiene que publicarse sí o sí cada tiempo que esté establecido, ya sea 6 meses, ya sea anualmente y todo, y una línea editorial reconocida. También es clasificado por la excelencia investigativa. Son las investigaciones de exploración metódica y demostración específica que demuestran unas hipótesis originales. Y el impacto que causan estas revistas indexadas a través del número de visitas y vistas y citas
efectuadas por la comunidad científica. ¿Sí? Entonces, de esta manera se clasifican las revistas indexadas, pero no arbitradas, indexadas. Ahora, uno dice, ¿dónde puedo publicar? ¿En una indexada o en una arbitrada? ¿Cuáles son los portales para publicar en las revistas indexadas o en las revistas arbitradas? Ustedes yo creo que ya lo conocen, ya conocen muchos de estos, de las revistas, los portales de las revistas indexadas, como el Latin Index, ¿sí? En el cual nos aparece esta pantalla. Y acá, aparte de que nosotros podemos publicar acá, también podemos buscar la referencia del tema o de nuestro artículo, quiénes han escrito, y acá nos va a aparecer un montón de artículos el Latin Index es de Iberoamérica, sí, de Iberoamérica, que han escrito sobre nuestro tema. Y acá podemos buscarlos, ya sea por palabra clave, por el ISSN o por título, ¿no es cierto? Aquí nos da opciones. Entonces ponemos aquí y buscar y nos va a aparecer bastantes. Y de ahí ya podemos hacer la selección de los más recientes, de los más vistos, ¿no? Ya van a explorar ustedes más el Latin Index. Otro, el Dialnet. El Dialnet es una revista de América Latina, del Caribe, de España y Portugal. El Dialnet, ¿qué nos ofrece? También lo mismo, nos ofrece también buscar tesis de grado. Sin duda en acá se debe encontrar las tesis que ustedes han hecho porque todas estas son a nivel mundial y la base de datos, el repositorio de la institución donde ustedes han definido su tesis debe estar acá, ¿sí? Acá. Entonces seguramente si buscan debe aparecer, ¿sí? Igual pueden acá buscar artículos científicos más recientes referentes al área específica y pueden, esto es gratuito. Lo bueno de estos portales Dialnet, Latin Index es que son gratuitos, son de acceso abierto. Entonces pueden. Otro es el Redalyc, que pueden buscar por palabra clave, por título, por DOI o por texto completo. Este es muy, muy completo también. Pueden utilizar estos que ustedes también ya conocen. Y el más conocido de todos, que todo el mundo lo usa, el Google Academic, que contiene, no solamente Google, ¿no? En Google ustedes escriban Google Académico. Y aquí ya les va a salir una lista de artículos científicos. Ustedes escriben el área específica, entonces les va a salir muchos artículos. Y no solo eso, sino las revistas en los que están indexados. Entonces, esas revistas pueden usarlas ustedes para enviar sus artículos. Si ese artículo ustedes consideran que es bueno, entonces, y que es perteneciente también a su área, pueden enviarlo a esa revista, que hay una chance de que lo publiquen, ¿no es cierto? Entonces, como son indexadas, son de acceso abierto. Pero, ¿qué pasa con las arbitradas? Como ya les había dicho, es de acceso restringido. No puedo mostrarles en este momento una captura de pantalla porque no tengo acceso ahora a estas pantallas, ¿no? Estas pantallas. Se paga en estos casos para abrir, para ver. Pero en estas revistas arbitradas se encuentran las bases más grandes del mundo, que son Scopus y Science Direct. Al ser estas las bases más grandes del mundo y las mejores, las de Q1, las de primera categoría, son las que son tomadas en cuenta cuando se hace un ranking de las mejores universidades del mundo.
cuando existe una clasificación de las mejores unidades del mundo. Entonces, ustedes se ponen a pensar, si publico en una revista indexada, ¿cuál es la diferencia entre una revista indexada y una revista arbitrada? Puedo publicar en la más económica. Sí, puede publicar en la más económica, en una simple indexada o en una arbitrada. ¿Para qué? Para que su universidad pueda formar parte de este ranking, porque uno de los criterios de evaluación para formar parte de las mejores universidades del mundo es las citas con referencia, las citas con revistas científicas. Y en este ranking solamente entran las de Q1 y Q2. Q3 no entra, Q4 no entra, ni las demás. Solamente las de Q1 y Q2. Y las de Q1 se encuentran en Scopus o ScienceDirect. Y las de Q2 también pueden encontrarse en Dialnet, en Redalyc y en las otras, ¿no? Las otras revistas. Pues por eso es importante, para ganar prestigio académico, para hacer una carrera académica, para ser conocido como investigador mundial en la comunidad científica. Por eso es importante tratar de publicar en una revista arbitrada. Pero si somos investigadores novatos, que logremos indexar un artículo ya es la gloria, porque hay miles de artículos y de los cuales solamente se publican 10, 20. Y que uno de ellos sea nuestro es la gloria, ¿cierto? Entonces, por eso es importante publicar en una revista arbitrada. ¿Para qué? Para que nuestra universidad o nosotros como investigadores tengamos reconocimiento a nivel mundial. Y finalmente, si alguien se ha preguntado, ¿pero qué es el ORCID? Ha dicho ORCID, ha dicho ICN, ha dicho DOI, que son identificadores digitales, ¿sí? El ORCID identifica al investigador. ¿Cómo se abre un ORCID? O sea, se abre como un correo electrónico, ¿sí? Se solicita, y en el cual se llenan todos los datos del investigador, dónde ha estudiado, qué artículos ha publicado, sus referencias, todos los cursos que ha hecho. Es como un correo, ¿no? Que se abre, y una vez abierto nos dan este número que identifica. Si voy a un portal, a Dialnet, y pongo este número, que es único para cada persona, me va a aparecer todos los artículos que ha escrito este señor. Todos. ¿No? Nos va a aparecer con solo poner su número de ORCID ID, su identificación de ORCID. ¿Qué es el ISSN? Es el número que identifica una revista, ya sea impresa o ya sea online, ¿sí? Acá tenemos ya sea impresa o ya sea online. Entonces, si pongo ISSN, el número, automáticamente nos va a aparecer la revista. No nos va a aparecer el investigador, sino la revista. Y el artículo científico, el DOI, es un identificador de objeto digital, que tenemos un número igual. Si ponemos ese número, nos va a aparecer directamente el artículo, ¿sí? En este caso, la revista, y en este caso, el investigador. Bueno, creo que hasta aquí he dado un panorama general. No sé si ya me pasé de la hora. Y pues con eso quiero concluir mi participación. No sé, es un gráfico que la van a tener, ¿no? Pueden revisar. Bien. A ver, uy, creo que me pasé. Lo siento.
Hola, ¿hay alguien ahí? Creo que me he pasado mucho, sí. Sí, licenciada, muy interesante. Estamos atentos. Ay, qué bien que estén atentas, aunque ha sido muy rápido, pero ojalá que hayan podido entender algo y se les haya quedado un poco de este conocimiento que he querido compartir con ustedes hoy. Muy interesante, muchas gracias. Y Realmente. cualquier duda que tengan, entonces no duden en preguntármela, que voy a hacer todo lo posible para... Buenas noches. Buenas noches. No sé si fuera posible, tal vez nos pueda facilitar las diapositivas, tanto del anterior expositor como de usted, si no fuera mucha molestia. Hay puntualizaciones bastante interesantes, sin duda alguna, utilizando incluso el Word para poder realizar todo este procedimiento de la elaboración de las normas APA. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las normas APA sexta edición y la séptima edición? Ahora me indicaron que solamente tenía que explicarlas con la sexta edición, pero no hay mucha diferencia con la séptima. Lo que leí es que la séptima edición mantiene las citas de más de 40 palabras, ¿sí? Las citas textuales, ya no en forma justificada, sino en bandera, en alineada, no es alineada, es metida pero en bandera, sin la justificación, sin apretar, digamos, el botón de justificar a la izquierda, así cuadradito, no, sino se lo deja en bandera. Esa es una de las más grandes diferencias. Otra es que los autores, si es antes en la sexta edición pedían, si son 5 autores, la primera vez citar todos los 5 autores y poner, y la segunda vez ya no, la segunda vez solamente el primero seguido de et al. Sí, pero acá dice, si tenemos, y dice, también la sexta dice, si son más de 10 autores, solamente desde la primera vez citar el primer apellido seguido de et al. Pero la séptima edición que dice, si son más de 10 autores, copiar los más de 10, los 10 autores y después en la segunda cita poner et al. Entonces, esas son las diferencias más grandes, tanto en la, si es que ustedes quieren usar en la discusión, revistas que tienen más de 10 autores, entonces hay que poner los 10 autores en la séptima edición. En la sexta no. En la sexta no es necesario, solamente el primero y seguido de tal. Y si copian citas textuales, entonces en la séptima se deja en bandera. En la sexta es justificada. Bueno, no sé si he respondido a su duda, pero ok, al menos una pauta. Otra duda tal vez que tengan. Sí. Bueno, doctora, muy interesante la exposición. Creo que no hay más preguntas, algunas dudas. Y como los colegas han manifestado, sí, tengo entendido que ya están las diapositivas, entonces, estimados colegas, estimadas colegas, vamos a socializar la diapositiva de la licenciada Ninoska, del doctor que expuso ayer. Aún no lo tenemos, pero yo entiendo que ya muy pronto nos lo va a mandar. En ese sentido, vamos a proporcionarles. Ya, nuevamente, una felicitación, doctora, muchas gracias. Lady, ¿quiere consultarle o no sé? A ver, Lady Blanco. Buenas noches, licenciado. Una consultita sobre las diapositivas. A las estudiantes igual nos van a enviar, lice. Yo entiendo que sí. Sí, de igual manera. Por favor, lice, porque hasta casi toditas los integrantes acá en esta reunión, licenciado, y nos gustaría que nos mandara, por favor.
Muy bien, listo, gracias. Muy bien, y agradecer a la licenciada Ninoska que sí nos envió las diapositivas, entonces ya los vamos a enviar también al grupo, ¿no? De WhatsApp, para que lo tengan. Muy bien, entonces, dicho esto, estimados colegas, bueno, felicitar nuevamente a nuestra expositora que realmente lo ha hecho muy bien. Animar también a todos los aquí presentes, estimados licenciados, a que puedan ustedes participar de lo que es nuestra revista, que vamos a recibir de manera muy puntual sus aportes científicos, la producción científica que ustedes han realizado. Yo creo que con las exposiciones de ayer y hoy tenemos los insumos, las herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra propuesta y bueno, lo pueden realizar ya, dejarlo a la Asociación de Docentes de Educación Parvularia. Igual al licenciado David, gracias por el esfuerzo, por la invitación, ¿no? A estos profesionales. Entonces, a nombre de la Asociación de Docentes, agradecer, y también del IPE, del Instituto de Investigación, agradecer nuevamente a Ninoska y al doctor y por su participación, estimados colegas. Que sea hasta otra oportunidad, que no sea la primera ni la última vez, licenciado. Muy bien. Buenas noches, estimados colegas. Entonces, aquí concluimos este ciclo de seminarios que hemos realizado a lo largo de ayer y hoy. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas Hasta luego. Buenas noches, Lic. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta Muy luego. buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Estuvo excelente. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, doctora, por el aporte. Excelente exposición. Muchas felicidades. Lice, Gracias gracias, a doctora. ustedes. Espero que haya podido llegar a ustedes algo de lo que les he explicado. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Felicitar a la Asociación de Docentes a la cabeza del licenciado David Pacosillo y a todo su equipo. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias a todos los que de hecho posible este seminario, pues agradecerles simplemente. Muchas gracias. Igualmente, felicitarles a los organizadores y a los expositores también, y sigamos con esa investigación todos. Sí, muchas gracias por este seminario. Sí, muchas gracias. Espero que haya otro tipo de seminarios en el cual podamos también compartir, hacerlo tal vez de una manera más dinámica, para que también ustedes puedan participar. Considero que si uno se involucra en hacer algo, entonces se le queda más, ¿no? Aprende más si se involucra. Así que sería bueno un seminario taller, no sé. Bueno, pero más adelante tal vez. Muy buenas noches. Bueno, me despido de todos ustedes con el agradecimiento. Muchas gracias a todos los participantes y a la asociación, al licenciado David, por hacerme parte de este seminario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias a usted. Hasta luego.